La cultura entrerriana no estuvo al margen de las imposiciones de la última dictadura, como así también de gobiernos de facto anteriores en nuestro país. Hubo clausuras, sanciones, gente prohibida, censura específica de tal o cual obra teatral o musical, en lugares como Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay o Concordia, como así también localidades más pequeñas. Decimos cultura y dictadura y partimos de la premisa como que si la dictadura fue la del 76 al 83, pero en realidad mi generación ha atravesado varias dictaduras, varios gobiernos de facto, ¿no? Entonces todo tiene una cocina previa y además esa cocina tiene otras precocinas, ¿no? En mi caso, como para hacer un parangón entre dictadura y dictadura, quizá estaría bueno que parta del año 1970, cuando yo estaba cursando el cuarto año del secundario en la Escuela Normal José María Torres de Paraná y terminaba mi profesorado de arte escénico y declamación en una escuela privada con un tribunal exigente, recitando poemas de Juan L., habiendo conocido personalmente a Juan L. y a pedido de él porque quería saber quién iba a recitar su poema. Y en ese momento había empezado el 70 con Onganía como presidente. Cuando yo me recibo de profesora de arte escénico y declamación ya estaba Levingston, y luego viene en el 71, ya viene Lanuse. Y yo recuerdo también una canción de Nacha Guevara que decía: Levingston, ¿qué te ha pasado si apenas habías jurado? Duró pocos meses en ese mandato. Ingreso en el 71 bajo la presidencia de Lanuse a mi quinto año como bachiller en letras en la Escuela Normal José María Torres, y hasta ahí, digamos, bastante tranquilidad, digamos, la de un adolescente más, con encuentros con amigas, con bailecitos. Entro en el 72 con 17 años recién cumplidos a la Facultad de Ciencias de la Educación, que en ese entonces pertenecía a la Universidad Nacional del Litoral y tenía su sede en Rosario. Y también descubrir un universo intelectual, el poder de la educación, una maravilla ante todo eso, y hasta ahí bastante normalito todo. Reuniones, grupos de estudios, conformación de esos grupos, sacar los libros, muchos libros por materia, descubrir el intelecto en su máxima expresión. Y llega el 73. En el 73 asume como decana Freude-Boyken, Susana Freude-Boyken, y ya la Facultad de Ciencias de la Educación dependiendo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, recién nacida. Y ahí empezamos también con más intereses todavía, pero ya había problemas en Chile, empezaba una cosa como más amenazante. En el 74, un año después, y aún durante ese gobierno de facto, termina el gobierno de facto, viene la presidencia de Perón del 73 al 74, pero aún en democracia, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, la presidencia de Juan Domingo Perón, hay una intervención en nuestra facultad, se quita esa decana, Susana Freude-Boyken, y asciende la profesora Martín, que había tenido mucha relación con lo que había sido el gobierno de facto, que se llamaba por entonces Revolución Argentina, el de los 70. Y ella queda como decana e inmediatamente se echa de la facultad a nuestros mejores docentes. Y ahí el estudiantado se subleva y toma la facultad. Yo estaba en Rosario estudiando arquitectura y me estaba formando teatralmente, hacía teatro, hice mucho teatro en la década del 70 y tenía 21 años. No recuerdo nada en particular, porque acá sí creo que hace falta, para que se comprenda mejor, que yo te cuente y les cuente a los oyentes que yo viví hasta los 28 años de mi vida en dictadura. No es lo mismo lo que yo puedo contar ahora de aquella época que lo que yo viví en esa época.
porque son sensaciones completamente distintas. Yo nací en el 55. Gobiernos dictatoriales y violentos todo el tiempo. Estudié la primaria, la secundaria, la universidad en dictadura. Yo recién veía acá el nombre de Uranga, tuve a la esposa de ella como alumno en la secundaria y hacía un esfuerzo la Pata, le decíamos la Pata, para explicar que las cosas no estaban bien en esa época, pero con mucho cuidado. Y algunos otros profesores de historia y profesoras de historia y algunas de educación democrática, recuerdo a Vilanova, a Dato, recuerdo a la profesora Fournier y a Vilat, un historiador que todavía vive, que trataban de explicarnos que había cosas que no estaban bien y que, por ejemplo, la campaña al desierto no era un desierto porque en realidad estaba lleno de gente eso. Me acuerdo siempre de esa frase. Y miraba para la ventana, miraba para allá mientras decía algo. Entonces yo digo, toda mi formación fue en un contexto de una especie de pecera en donde era común vivir pequeños momentos de periodos constitucionales y largos momentos de dictadura. Culturalmente lo viví en Rosario en el año 72, 73, 74, época clave en la historia política argentina, que entre dictadura de Lanusse y la democracia de Perón, ¿no? De Cámpora y Perón. Después me vine a vivir por cuestiones familiares a Paraná. Y viví ese proceso cultural un poco desde adentro, porque yo estudiaba arte en Rosario y bueno, participaba de las manifestaciones, movimientos estudiantiles en aquel entonces. Yo tenía 16 años y por supuesto que fue una época compleja y políticamente absolutamente trascendental. La liberación de los presos políticos de la dictadura de Lanusse, con la asunción de Cámpora en el poder, en el gobierno, y después el cambio de una nueva elección para que gane Perón en el 73, y después la muerte de Perón, que fue como el cambio político traumático y que después desencadenó una verdadera tragedia, porque lo que vivimos en el año 76, el 24 de marzo, que ya se venía anunciando, fue una tragedia para Argentina. Pero también hay que decir que el proyecto militar o el proyecto del golpe cívico-militar fue un proyecto básicamente económico. Yo te diría que mi vinculación con la música apareció justamente en la anterior dictadura, en la de Onganía, Lanusse y demás. En esa época fue la época donde yo, a fines de los 60, empecé a hacer música públicamente, digamos, ¿no? Después, a comienzos de los 70, antes del golpe del 76, nosotros teníamos un grupo de música latinoamericana e hispanoamericana incluso, un trío que lo teníamos con Ricardo Mendoza y Osvaldo Aguilar. Osvaldo Aguilar sigue siendo compañero de ruta y de música hasta el día de hoy. Y me acuerdo que en esa época toda la cuestión al final de aquella primera dictadura era la canción latinoamericana, no sé si bien o mal llamada canción de protesta, con autores impresionantes, poetas y compositores de mucho nivel, de Armando Tejada Gómez, Harlan Lía Quintana, las músicas de César Isela, de Patricio Mans, el chileno, de Cita Rosa, Biglietti. Era toda una época que se empezó a poner rara cuando, después de la muerte de Perón en el 74, se enrarece el clima hasta el 76. Se estaba ya viendo lo que se venía. Y eso se puso tan raro que nosotros optamos en ese momento por disolver ese grupo que se llamaba Canto Nuevo, que era un trío,
Y Osvaldo, por ejemplo, es cuando decide, que era muy joven, decide irse a vivir a Buenos Aires. Ricardo sigue con sus cosas y yo, ya en dictadura, hice 2 o 3 trabajos así de aquellos llamados multidisciplinarios, juntándome con gente de la poesía, gente del dibujo, gente de la proyección, es decir, tratando de mixturar en esos espectáculos la música, la poesía, la imagen. eh, y además fue una época también que por hasta cuestiones personales de necesidad económica, la música en mí pasó esos fines de los años 70, pasó más que nada por participar en algunas orquestas que eran las orquestas de baile de aquella época, ¿no? Es decir, las orquestas que tocaban en clubes, en distintos lugares, y bueno, de eso en cierta medida, no solamente de eso, pero me ayudaba mucho para vivir. El 24 de marzo del 76, yo recuerdo que había estado en una cuestión musical ahí en la Sociedad Italiana, enfrente de la Plaza Alvear sería, y terminó esa actividad y me venía caminando para mi casa. Yo vivía en calle Victoria, era la casa de mis viejos, y ya ahí nomás en San Martín y Victoria había un procedimiento terrible, infinidad de militares en camiones y demás, evidentemente llevándose a algunos de los que después fueron desaparecidos, muchos de ellos. Para un gobierno que concebía a cada individuo como un enemigo real o potencial, en tanto no se ajustara a los valores conservadores, resultaba natural o al menos necesario que buscase no solo reprimir los actos de carácter simbólico, sino también intervenir en la cultura imponiendo modelos autoritarios y unilaterales. Y esa situación se notaba cada día en las diferentes poblaciones. El 24 de marzo del 76 yo estaba haciendo el servicio militar. O sea que me toca de lleno en el hospital militar de aquí de Paraná. Y bueno, todos los sucesos que pasaron, todas las vicisitudes como soldado consciente de darme cuenta de lo que sucedía. Yo era estudiante universitario, trabajé en la parte como soldado, como escribiente de la parte directiva de ese hospital. Me sorprendió y me sigue sorprendiendo determinados pensamientos de esa gente en esa época que son casi delirantes, pero de gente profesional al servicio del ejército, ¿no? Y bueno, sobreviví a eso. Ya nosotros con el grupo Magma trabajábamos y gocé de algunos privilegios, entre comillas, porque podía salir a estudiar, por ejemplo, ¿no? A cambio de hacer guardia prácticamente todos los días, porque así fue. Yo estudié ingeniería en Santa Fe, ingeniería química en la Facultad de Santa Fe, y me recibo en el 74. Y a mediados del 75 me voy a Buenos Aires. Primero porque conseguí trabajo en una fábrica, que era uno de mis objetivos, y otro porque ya la universidad se había enrarecido mucho. Era Ivanišević el que estaba de ministro de Educación. La derecha peronista en la Facultad de Ingeniería Química en Santa Fe venía avanzando. Y además porque, bueno, mi intención era ir a trabajar a una fábrica, ¿no? Como ingeniero, no quedarme en la facultad. Así que me fui a Buenos Aires en septiembre del 75. Alcancé a conocer y a participar del último 17 de octubre del gobierno de Isabel, que ya fue un escándalo en la plaza. No estaban los montoneros, pero los distintos sectores del peronismo, de los sindicatos, terminó todo a los cadenazos, a los palos, digamos. Y bueno, llega el golpe, que ese mismo día del golpe yo estaba trabajando, fui a trabajar, e incluso se veían los soldados, era como una cosa muy,
muy tranquila en la capital porque venía ya muy desierta los últimos días del gobierno de Isabel. Y fue una época que, si vos la pensás hoy, tenía grandes contradicciones, sobre todo porque yo era un pibe joven, tenía 24 años, por primera vez vivía en Buenos Aires, porque durante el día se veía de todo. Yo volvía de la fábrica a las 4 de la tarde, yo trabajaba en Villa Soldati y después en Lanús, y por supuesto que encontrabas todo el montaje que habían hecho los militares. Había días que te venían los autos por la vereda, veíamos gente que levantaban en su famoso Falcon, pero a la noche la actividad cultural seguía existiendo en Buenos Aires. A mí y a mi mujer, que nos gustaba el jazz, íbamos de noche al Teatro Santa María, que era un teatro donde tocaban las orquestas de jazz, y eso funcionaba como que fuera una realidad paralela, ¿me entendés? Eso hay que pensarlo hoy. Yo venía de una familia así muy cuidadosa de sus hijos, y a mí me impiden ir a la toma de la facultad por la noche. Mis compañeros se quedan. Pero la mañana siguiente, cuando yo estaba llegando a la esquina de la facultad, veo a mis compañeros salir apuntados por armas de la policía. El Comando Paraná había tenido su desempeño conjuntamente con la Policía Federal, con armas, con termos reventados contra la pared. Algunos compañeros quedan presos. Yo no alcanzo a llegar, no me veo involucrada en eso. Avanza esa década, ese año. Esa profesora Martín dura del 74 al 75. Asume el decanato el profesor Almará. En diciembre a mí se me ofrece la bandera de la facultad para el acto de mis compañeras de quinto. Yo en el 75 había sido alumna libre, trabajaba en un consultorio oftalmológico mañana y tarde y había rendido 10 materias con distinguido, sobresaliente. Según me dijo en ese momento el decano, yo representaba la idoneidad del profesional que allí dentro se quería forjar. Yo no acepté esa bandera porque, en solidaridad con mis docentes, a los que habían echado de sus puestos de una forma tan intempestiva, tan injusta. Y en el 76, cuando yo ya había dejado mi trabajo en la clínica, tenía un trabajo a mediodía y me disponía a hacer las últimas 5 materias que me quedaban y una práctica docente para recibirme con 21 años de edad, me encuentro que no pude entrar a la facultad. Tenía prohibido el acceso, mi nombre y apellido figuraban en una lista que a la sazón era, en ese momento nosotros estimamos el 80% del padrón estudiantil de ese quinto año que estaba ahí en ciernes y que no pudo despegar del todo, digamos. Y a partir de ahí, múltiples sueños rotos, un reconstruirse, un ver qué pasaba. Esto no era, estábamos supuestamente en democracia y esto ni siquiera se comparaba con la tranquilidad que habíamos tenido pese a todo. Al menos desde mi adolescencia no lo notaba. O sea, sí notaba que estaba en la escuela primaria y de golpe había que salir porque había un nuevo gobierno y que la gente decía que estaban los militares, pero hasta ese momento tranquilo. Pero en el 73-74 empieza esta inflexión. En el 75 ya está el Comando Paraná, ya está la Policía Federal, y en el 76 viene el golpe, y ese primer día de clase ya nos es impedida la entrada a la mayoría de nosotros, y en abril asume como decano Carlos Usín, que estuvo muchos años en la facultad. Y de ahí en más, digamos, yo estuve suspendida, como mis compañeros, por tiempo indeterminado. Desde mi familia seguimos litigando para poder yo reingresar, sobre todo porque mi hermano era militante de los derechos humanos, abogado, él sacó muchos presos políticos en ese momento, ya todo era peligroso, ya de pronto en algunas casas de familia no podía entrar, casas de mis amigas, porque algo habrá hecho, por algo se la habrá suspendido. En esa época yo estudiaba en la facultad,
además de la música, estudiaba en la facultad y tenía muchos compañeros con los cuales militábamos. Era una época de mucho, diría, compromiso político. Era una época donde las jóvenes generaciones, tanto los sectores trabajadores como los sectores estudiantiles, estaban medianamente organizados y eso daba toda una movida política muy, muy intensa, que obviamente fue ahí donde se atacó, ¿no? Se atacó las jóvenes generaciones, la gente joven, que generalmente es el sector más dinámico de la sociedad, más comprometido, y a la cultura, porque muchas veces se subestima la inteligencia del dictador, ¿no? Del tirano, del represor, del torturador. Y yo creo que una inteligencia para el mal tenían en el sentido de atacar los lugares que son los más sensibles para una sociedad. Es decir, atacar la cultura, atacar la educación, es como dar un golpe bajo en el boxeo, ¿no? Es decir, tal vez no se ve, no es tan vistoso, pero produce mucho daño. Entonces ese es el recuerdo que yo tengo básicamente de toda aquella época. Era joven, era muy joven, y, y justo me toma en un momento de mi vida en que yo me voy a vivir a Buenos Aires. Ya había decidido que era el teatro el rumbo que iba a encarar con mi vida, y me fui en el año 74. Ya a seguir a estudiar teatro, a estudiar distintas disciplinas del teatro. Era artesano también, ya había empezado siendo artesano acá, y me fui porque había conseguido un puesto en la Plaza San Martín de artesanos, y de eso viví un buen tiempo, y podía pagarme con eso una pensión, podía pagar con eso los distintos profesores con los que estudiaba. Bueno, y ahí arrancó mi vida. Entonces, digamos, el tema de la situación, de la dictadura, del momento político, quiero comentarte que si bien yo vengo de una casa en donde, digamos, de algún modo politizada, yo tenía un padre empleado de banco que también en muchos momentos anduvo muy corrido, faltaba de casa porque tenía que esconderse por determinadas cosas. Mi hermano, el zurdo Martínez, también fue un hombre muy activo desde la política y en su arte también, pero yo no fui un militante político. Yo nunca elegí, ni en la escuela ni en ningún lado, elegí la militancia, ¿sí? como actividad. Cosa que capaz que ahora de viejo, no digo que me arrepiento, pero esa culpa que muchos tenemos de perdurar vivos en principio, ¿no? Y esa culpa que nos da tener hambre y comer, tener sueño y poder dormir, todas esas cosas a uno le pesan, ¿sí? Pero de todos modos, como tanta gente, padecí esa situación, padecí ese atropello hacia los derechos humanos. Por supuesto que los padecí. Yo estuve siempre o como artesano, o como actor, o como hombre de teatro, siempre en el grupo, de alguna manera, se denomina grupo, bueno, ahora no me sale exactamente cómo se define, de riesgo. Estuve en un grupo de riesgo, siempre, por mis pelos, porque era medio hippie, o porque estaba tirado en una plaza vendiendo artesanías, o por lo que fuere. Directamente, de eso yo no en ningún momento manifestaba cosas que tenían que ver con la música, nada por el estilo. O sea, no había ese espacio. Una sola vez recuerdo que yo tenía una obligación de lijar un escritorio a un médico que era teniente y coronel. Me acuerdo que me había pedido que le elige el escritorio y yo no había hecho el trabajo, ¿no? Entonces, en esa época había un cantante muy famoso que era pelado, que se llamaba Heleno y que tenía una canción, creo que era, no me acuerdo, La chica de la boutique, una cosa así. Y me acuerdo que la amenaza fue, vos vas a terminar siendo el Heleno entrerriano. ¿Pero por qué él me planteaba eso? Porque habíamos empezado a aparecer en los diarios nosotros con el grupo, ¿no? Pero yo trataba de evitar cualquier tipo de... que conozcan cuál era mi actividad, ¿no?
Y esto era así. Obviamente para la música no había espacios. No podíamos tocar en el teatro porque usábamos batería, bueno, toda una serie de cuestiones, hasta que terminó la relación con el ejército, terminó después del conflicto con Chile, porque a mí me vuelven a reincorporar ahí, para lo de Chile. Y después de esa situación, bueno, yo retomo todo lo que es la actividad artística, y te diría que al mismo tiempo en el rock argentino, estoy hablando desde la visión de un tipo que tocaba rock en esos años, ¿no? Ahí recién comienzan a aparecer un grado de conciencia ya plasmado en la música, ¿no? Nevia, con el disco Muerte en la Catedral, todo eso comienza a ver una, porque hasta ese momento la persecución, si se quiere, desde el punto de vista de la música, estaba radicada más bien en el planteo de la música latinoamericana, ¿no? O todo lo que tenía que ver con folclore, qué sé yo, pero nosotros ahí es donde empezamos por una evolución natural del género del rock, empezamos a brevar sobre música de raíz, y ahí nos encontramos con Alfredo Ibarrola, y se graba el primer disco de Magma en el año 81. Entonces las tendencias ahí eran, o te sumabas antes de, ¿no es cierto?, desde mediados de los 70, estaban las personas que en cierta medida te proponían la lucha armada o la democracia, ¿no es cierto? En aquella época no existían los celulares ni nada de eso. Y si bien yo tenía una actividad política, como recién estaba llegado a Buenos Aires, siempre estuve cerca de las organizaciones del Partido Comunista, entonces aprovecharon que no me conocía nadie para utilizar el departamento mío para guardar materiales. Pero no tenía una actividad hacia afuera, de manera que yo iba tranquilo todos los días a laburar. Siempre recuerdo un día que me dormí como cualquiera, la fábrica estaba lejos, estaba como a 4 horas de colectivo, y llegué a la fábrica como a las 11 de la mañana, que era de gente amiga. Mira, no me pegaron de casualidad, porque creían de que me había pasado algo, ¿me entendés? En vez de llegar a las 8, llegué a las 11 sin posibilidad de comunicar nada, y ahí recién me di cuenta yo del clima que se estaba viviendo, ¿no? De esa sensación de que todo te podía pasar y que todo era muy precario. Una noche en el departamento, nosotros vivíamos en Almagro, cenando con mi mujer, de repente se empezó a escuchar un tableteo de ametralladora y todos nos tiramos al piso, porque además totalmente inexpertos en eso, no sabíamos si era al lado, enfrente. Y cuando todo se calmó y salimos a la calle, habían salido muchos vecinos también a la calle, ¿me entendés? Era una situación rara, porque había terminado el tableteo de las ametralladoras y los vecinos estaban todos en la calle, y a la vuelta donde vivíamos nosotros, en calle Yatay, se había reventado una imprenta que tenía montoneros. Y estaban los famosos Falcón Verde y los pibes, porque eran pibes como nosotros, que estaban haciendo el operativo, todos de civil. Entonces era una sensación como que vos participabas de una película porque no terminabas de entender que eso estaba, y a la vez era brutal. Junto con el ejercicio de la censura, que era un mecanismo inmediato y directo de represión cultural, las diversas juntas militares desplegaron acciones que constituyeron una verdadera política de producción cultural. Tuvieron como objetivo construir e imponer un proyecto basado en la afirmación de un modelo de país acorde con sus principios morales e ideológicos conservadores, autoritarios y antidemocráticos. Los funcionarios de facto consideraron que para hacer perdurar su sistema político, el poderío militar necesitaba un sustento ideológico que debía tener el aval de una sociedad donde era claro el poder de la Iglesia, con Monseñor Adolfo Tortoro a la cabeza en Entre Ríos, y las vinculaciones con el jefe castrense que era el general Juan Carlos Ricardo Trimarco. Ya había cambiado mucho la vida, la mía privada también, yo ya estaba casada, tenía un hijo, cuando a mí me reincorporan tenía un hijo de 1 año,
en el 82, en septiembre del 82 estaba a punto de cumplir un año. Se hablaba de que venía la democracia, pero no se sabía, entonces decidí aceptar todos los obstáculos que se me pusieron y decidí que quería que no me vencieran. Entonces, así que trabajando a la sazón, muchas cosas contrapuestas en nuestra historia, porque en el 76 me suspendieron y en el 77 ingreso al Poder Judicial de la provincia a hacer una suplencia. Y ya en el 76 también había entrado a trabajar el ET10 y hasta había ganado un concurso y tenía el programa más largo, el más importante de la mañana, con Alberto Rafael Frutos, de 8 a 12. Y de pronto, en el 79, otra vez un latigazo, otra cola de la dictadura, y bueno, despido sin justa causa en términos legales, pero en términos operativos y prácticos, de lo que se trató es que pasé un tango de Cátulo Castillo, cantado por Susana Rinaldi, que no estaba prohibido, porque en ese momento había listas, o sea, toda la discografía había que visarla 24 horas antes, y no se podía emitir un solo programa sin tener el libreto visado totalmente 24 horas antes. Yo había seguido todos los pasos, me presento, tenía visado ese libreto, me presento en discoteca, me autorizan ese tango, no estaban las listas, pasa el operador, repasa el operador, tampoco estaba prohibido, pasa, sale al aire, y bueno, a partir de ahí ya el programa mío de la tarde no salió y ya me di por enterada de que me habían despedido. A mis compañeros, la discotecaria y el operador lo suspendieron. Y era así, digamos, o sea, de un lado me echaban, pero del otro lado, en la misma época y bajo la misma dictadura, se me incorporaba al Poder Judicial y a una emisora nacional, el ET10 de Santa Fe, pero después me echaban del ET10. Entonces yo volvía a tribunales, rendía, y a partir por concurso hice toda la carrera en la justicia entrerriana. Fue mi exilio interno. Lo dije cuando presenté mi libro sobre periodismo jurídico judicial en el 2009. Fue mi exilio interno. Eran tiempos los de la dictadura, de que ya uno no podía hablar cualquier cosa con cualquiera, ya te cuidabas de lo que comentabas, ya si se sabía que vos habías estado suspendida o estabas todavía suspendida en la facultad, era terrible. De hecho, yo después que me echaron del ET10 quise entrar en otras emisoras, en el ET9 o en el ET14, me daban vueltas y yo no entendía, porque también esa inconsciencia, o sea, decía, ¿seré yo? O sea, esa falta de distancia desaparecían tus compañeras de la facultad y las encontrabas en la calle y te hacían seña que no las saludes y se te anudaba la garganta y no podías hacer nada. Y mientras tanto tenías un hijo chico que cuando me embaracé resulta que ni bien estaba embarazada, cuando mi hermano seguía litigando por mi reincorporación, en los servicios de inteligencia ya figuraba que yo estaba embarazada. Y había amigos que todavía ni siquiera sabían porque era incipiente mi embarazo. Y uno tenía miedo hasta de transmitir casi genéticamente una sensibilidad y una manera de pensar. Recuerdo una carta que escribí a mi hijo, que estaba en el vientre todavía, diciéndole eso, el miedo que tenía de heredarle esta mala costumbre de ser libre pensadora. En realidad hay dos tragedias, una es individual y otra es colectiva. Porque una cosa es lo que le pasa a uno y otra cosa es que nos pasó a todos como sociedad. Yo soy un sobreviviente, pero tampoco nunca estuve con un compromiso militante, salvo en la actividad artística y teatral, porque vengo del palo del teatro, en donde me interesaba hacer política, pero con arte, con teatro, no con panfleto, digamos. Para eso lo hacían en un partido, en el cual nunca estuve en ninguno, pero sí frecuenté todo el periodo 73, 74, 75, antes del 76, fue un periodo muy ardiente en el comedor universitario, donde eran realmente
todos los días, al mediodía, eran congresos estudiantiles de grandes oradores, estudiantes extraordinarios del PRT, del MNR, del PCA, de todos los partidos y los sectores que vos quisieras, donde nos informábamos y hasta votábamos sobre la realidad de lo que sucedía en la ciudad. Es decir, había una efervescencia política muy grande, era fascinante, era fascinante. Cuando llega este momento, como te dije hoy, yo dije, bueno, otra vez caímos en esto, digamos, otra vez en esta cuestión. Después empezamos a tener, antes de eso, en el 75, yo me di cuenta de que algo más complicado, y me asusté, y empecé a tener esta cuestión de inseguridad por la impunidad con la que veía que sucedían las cosas, donde yo estudiaba teatro, que era en una casa grande como esta, donde vivían mi hermano, amigas, vivían como 7 u 8, y teníamos un saloncito como este, entonces un profesor venía a ese lugar a hacer teatro. Esa noche, ahí en calle San Juan, que yo no fui, al otro día me entero que encontraron acribillada a la novia de mi hermano y a la amiga. Laura Gentili, una chica de Santa Fe que estudiaba psicología. ¿Qué hacía? Repartía volantes del partido en el que ella militaba, organizaba peñas, una militancia como cualquiera de nosotros podemos hacer hoy en día, en cualquier lugar. Libertad de expresión, no más que eso. Para que vos veas, digámoslo, eso fue la AAA. Esos fueron los grupos de tarea de la AAA. Nunca más pudieron volver a ese lugar. A partir de ahí, mi hermano y el amigo, un año y medio, que estudiaban medicina, estuvieron escondidos, sabiendo que en cualquier momento podía haber un golpe de puerta que vos no sabés quién es. Así que eso es esa especie de terror, así como hubo exiliados en el mundo del arte, que conocemos en general a nivel nacional. Creo que actores hubo 30 desaparecidos, si no me equivoco, es lo único que sé, porque yo trabajé un tiempo en la Asociación Argentina de Actores, en la Delegación Rosario. Pero después, bueno, Norman Brisky, Norma Leandro, Halcón, León Gieco, Spinetta, Charly García, María Elena Walsh, Pino Solanas, cientos y cientos de exiliados, de Tato Pavlovsky, cientos y cientos de exiliados, y otros que no pudieron hacerlo y cayeron, y otros que fueron como el resto de todos nosotros, que no teníamos ningún tipo de importancia, digamos, en el ambiente, éramos chicos y recién estábamos armándonos en la profesión. Sentimos como un exilio, pero interno. Hubo 2 exilios acá. Los que se fueron afuera y los que te quedás acá. Porque vos te quedás acá y sabés que estás exiliado, sabés que estás temeroso de un montón de cosas que pueden pasar por el grado de impunidad es muy alto. Entonces vos sentís que te puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero sobrevivís. Y teníamos cierta ingenuidad también, porque desafiábamos muchas veces la cuestión. Yo podría decir, como cosa personal, también desapareció en esa época, que era amiga de mi esposa, y yo también la había conocido acá, pero no la había visto allá en Rosario, María Victoria Gassano. María Victoria Gassano se fue a la casa de la que hoy es mi esposa, se quedó 4 días porque había ido a la pensión de ella y había visto todo revuelto, y dijo, me están buscando, porque también militaba, pero no de armas, militaban ideas, militaban en organizaciones. Y se fue al 4.º día porque dijo, me voy a ir a otro lado, que se contiene, y no la vimos más. María Victoria Gassano, desaparecida de acá de Paraná. Yo recuerdo que nosotros, un lugar de estudio que teníamos, pero además de militancia, no había prácticamente un límite claro entre las dos cosas, porque nosotros nos convocábamos e íbamos, además de estudiar, para lo que teníamos en la facultad, estaba el momento también para trabajar, ya sea a través del centro de estudiantes o de algún tipo de proyecto en particular ligado a la cuestión política. Un lugar era el llamado Pío XII en aquel momento, que era un albergue universitario que estaba en calle Corrientes. Ahí venía muchísima gente de toda la provincia, incluso de lugares del interior de la provincia de Santa Fe. Venían a estudiar, se alojaban, había un cura tercermundista que se llamaba el padre de San, que tenía ese lugar y
por muy poco dinero proporcionaba el alojamiento y la comida a una cantidad de estudiantes. En aquella época no había casas universitarias como hay ahora, que muchas veces las ciudades, los pueblos tienen su casa, por ejemplo, en Paraná, donde los estudiantes de ese lugar pueden, en una forma más acomodada económicamente, pueden estar. Bueno, en aquel momento ese lugar cumplía esa función, por lo tanto, para aquel momento de represión y de dictadura era un foco infeccioso que había que combatir. Y yo recuerdo muchas racias ahí en ese lugar. Creo también ahora a la distancia y con toda esta cuestión que vuelve hoy con esta gente, estos grupos negacionistas, que de alguna manera también tenemos que ver cierto fracaso, digamos, de gobiernos débiles, de falta de liderazgo, en fin, más allá de las cosas que pudieron haber ocurrido a nivel mundial, que le han dejado lugar a estos grupos que siempre han estado. Fuimos detenidos, mi familia, mi hermano, mi madre y yo. Nosotros vivíamos en calle 25 de Mayo, acá en el centro, a media cuadra de la plaza, y bueno, detenidos, tuvimos unos días desaparecidos, después volvimos al hogar, a la casa, y efectivamente ahí hubo un allanamiento, un robo de todo lo de valor que nunca se recuperó, y obviamente el terror instalado durante mucho tiempo de que podríamos haber pues nos podría haber ido mucho peor después. Un poco las cosas no sucedieron de forma más tranquila, pero tuvimos que recomponer un momento absolutamente trágico, ¿no? Y esto un poco es la tragedia que nos ha tocado a todos en un sentido argentino, ¿no? En un sentido nacional. Yo recuerdo que ya nosotros trabajábamos fuertemente en el tema de la autogestión, porque al no tener espacios, no tener lugares, y todo era un circuito para poder mostrar la música de manera más bien que se construía a sí mismo, ¿no es cierto? Y en esos espacios, y aparte todo lo que era la parte letrística y todo eso, había letras un tanto encriptadas, ¿no es cierto? Recién sobre finales de los 70 empieza a aparecer en la parte del rock ya cosas más definidas sobre el tema de la necesidad de un cambio urgente en la vida de los argentinos, ¿no es cierto? Sí, recuerdo que nosotros teníamos una letra de un tema que se llama Postdata para una resurrección, que decía, ya no es el tiempo ya no es el tiempo de sufrir una noche, perdón, ya no es el tiempo de una noche en un subsuelo, con la cosecha intelectual que dan las sombras, hoy es el tiempo de subir abriendo puertas y cambiar la intimidad de aquella resistencia por un domingo en una plaza, y junto al redoblar de murgas populares, trabajar para ofrecerle una reforma agraria a nuestro propio corazón, para intentar vivir por un domingo en una plaza. Una partecita de ese tema, pero fíjate la necesidad de salir de ese subsuelo que nos ahogó durante 10 años, porque Magma empieza en el 74 y yo te estoy hablando de una letra del año 81 que recién vio la luz en el año 84, una cosa así. Entonces, bueno, por eso te decía que el rock es como que entra después en ese proceso, ¿no es cierto? De momentos en donde prevalecía una tarea horrible
que se había desatado dentro de una especie de peronismo de derecha que manejaba López Rega y que se denominaba esa organización la AAA. Esa fue, digamos, el primer periodo de violencia y de privación de derechos y de muertes y de castigos y de torturas, ¿no? Ese fue. Entonces, como mi actividad, como mi llegada a Buenos Aires y todo lo demás me tenía tan fascinado, todo eso yo lo reconocía, no era que yo le di la espalda o no me enteré, ¿sí? Pero no me detuve en eso, ¿sí? Seguí con mi formación electoral, seguí con mis cosas, seguí con mi trabajo y mi vida continuó, ¿sí? A lo mejor, como a veces digo, me resguardé un poco en los talleres de teatro, me resguardé en mi taller de artesano, con mis amigos, con mis compañeros trabajadores, y de alguna manera sobrellevamos esas mañanas y noches tan horribles. De alguna manera hay un episodio que es muy patético, que es muy fuerte, digamos, en donde me contacto exactamente con una situación de pura violencia. La señora Nacha Guevara, que ya había sido exiliada por un tiempo, volvió a Buenos Aires, a la Argentina, y entonces comienza a preparar un nuevo espectáculo, que era una reposición de un espectáculo que ella ya había hecho, que se llamaba Las 1001 Nachas. Y este se llamaba Las 1001 Nachas 76, ¿sí? Y era un espectáculo increíble. Yo, bueno, mucho tiempo estuve hasta que logré entrar, hasta que me tomaron, ¿viste? Porque yo no era un gran bailarín, todavía no tenía fue mi primer contrato, la primera vez que firmé un contrato y que me pagaban. Y preparamos el espectáculo durante el año 75. A fines del año 75 se estrena, porque se llamaba Las 1001 Nachas 76. Supuestamente, creo que, mirá, por una nota que vi hace poquito, se estrenó un 30 de diciembre, una onda así, una cosa, finales del año 75. Bueno, se estrenó el espectáculo para toda la prensa, para el TUT Buenos Aires, todo. Yo no podía creer, no salía de mi asombro de ver todo eso, una producción así nunca había imaginado que existía, que me iban a hacer zapatos a mi medida, ropas, sombreros, que iba a tener un maquillador, que iba a tener una producción increíble, que me iban a pagar un sueldo, todo eso. Y llega la segunda función, nos preparamos para la segunda función, ¿sí? Que era, bueno, a la noche, todo lo demás. Y estábamos en camarines preparándonos cuando explota una bomba en el complejo Estrellas, que era un complejo recién inaugurado, en la calle Riobamba y Sarmiento, casi Sarmiento. Explotó la bomba, todos estábamos maquillados como puerta, llevábamos un maquillaje importante, una ropa importante, y bueno, y nos acercamos al escenario, ¿sí? Nunca voy a olvidar a la señora Guevara, era una sala muy grande, y nunca olvido a Nacha vestida con algo así, con una ropa, con algo, que se acerca al proscenio y habla con gente y pregunta si hay muertos. No le dijeron que había muerto un chico. Murieron dos chicos, dos personas, un técnico y otro muchacho que yo no sé. No eran de nuestro teatro, de nuestro espectáculo, porque nuestro espectáculo estaba, suponte, en un segundo piso y después había otras salas abajo y todo lo demás. Era alguien de abajo, sí, porque la bomba se ve que estalló abajo. Pero el cimbronazo de la movida que generó ese estruendo fue tremendo, fue horrible. Estábamos muy asustados todos. Y Nacha preguntó eso. Y la recuerdo diciendo, bueno, puteando un poco y diciendo, ¿por qué no me buscan a mí? ¿Por qué no me matan a mí directamente? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Bueno. Una tarde que yo volvía de la fábrica para buscar a mi mujer que trabajaba en unas oficinas, en una empresa comercial del centro, levantaron a una chica delante de un montón de gente y nadie hacía nada, ¿me entendés? Era como una escena donde estaban todos congelados y los únicos actores eran la piba que gritaba y los 30 o 40 milicos que estaban ahí a la vuelta con ella. Y llegaba la noche y otra vez estaba la música, estaba el teatro. Lo único que tenías que hacer era llevar tu documento porque te paraban o entraban a un restaurante donde estabas comiendo. Eso duró hasta el 78, entrado el 78. Yo después me vuelvo a Paraná, a un proyecto fabril en Diamante, y me vengo a vivir acá a la ciudad de Paraná. Y ahí
La forma mía de relacionarme, además en la ciudad me conocía ya bastante gente de toda la vida, fue distinta, porque con otra compañera de lo que era la juventud del Partido Comunista, nos habían encargado juntar dinero para los presos políticos. Entonces se nos ocurrió directamente armar listas de profesionales, médicos, ingenieros, lo que sea, ir a la casa, le golpeábamos la puerta y le decíamos: hola, ¿qué tal? Somos el Partido Comunista, venimos a pedir plata para los presos políticos. Fue una apuesta fuerte, digamos, porque era una apuesta como para legalizar la ilegalidad en que se vivía de nuestro punto de vista. Es decir, mira, esta es la situación. Hay presos, nosotros somos del Partido Comunista, como de cualquier otra organización, pero esa era la nuestra, y te venimos a decir que por favor nos desvistas. Bueno, sucedió de todo en eso. Desde gente que nos cerraba la puerta en la cara, estamos hablando de profesionales que después sacaron chapa de muy progresistas y de gente macanuda, pero que en su momento nos cerró la puerta en la calle, y otros que normalmente uno los acusaría de conservadores o gorilones, de que mostraron su humanidad, en el sentido, primero, que nos hacían pasar, conversaban con nosotros, nos preguntaban cuál era la situación, y por supuesto nos apoyaron económicamente. Bueno, esa fue una experiencia realmente fantástica desde el punto de vista de que es lo que después, leyendo a Deleuze, diríamos que fue un acontecimiento, ¿no? Sí, porque era salirse de la línea de trabajo y producir un acontecimiento y ver cuál era el devenir de ese acontecimiento. En el 77 también recuerdo que una de las cosas que sí me pasó fue que hicimos una obra de una brasilera, Roma Mayú, muy interesante, se llamaba Juego a la hora de la siesta, que era una representación simbólica de la sociedad en general, donde vos tenés eran todos chicos que jugaban en una plaza. La chica humilde, la chica de clase media, la de media baja, la alta, que el papá es militar, que el otro que el papá es peronista, que el otro no sé qué, que no sé cuánto. Esa obra hicimos un fin de semana, se llenó, nos fue re bien. A la salida, una amenaza al director que terminen con esa obra, basta, nunca más. Y fuimos y la hicimos otra vez. En eso te digo que éramos como ingenuos, digamos, ¿no? Fuimos otra vez a hacerla, se llenó de gente, la gente de alguna manera ayudaba a que no pasara nada, pero nos amenazaron con una bomba. Entonces, bueno, terminamos la obra y fuimos. Y después la amenaza al director ya fue telefónica, mal, como diciendo, sos boletas y seguí con este asunto, y cortamos. Eso pasaba. En el 76, en Paraná, en el 76, o en Entre Ríos, digamos, el encuentro entrerriano de teatro que se había hecho en el año, había empezado en el 69 con el viejo Pirro, que era secretario de Cultura en esa época, el humorista Pirro, que reunía teatros de toda la provincia, espectacular, fueron prohibidas en el 75, 76, 77 y 78. Después yo creo que arrancó en el 80 o en el 81, no recuerdo bien, pero yo sé que esos 4 años, porque yo quería venir de Rosario a hacer algunas cosas, aunque era entrerriano, pero yo era entrerriano, los otros compañeros también, me acuerdo que no pudimos porque se prohibió. Bueno, vos imaginate, prohibiciones, secuestros, torturas, asesinatos, crímenes, dicen que una generación. Yo pienso que es más que una generación, porque en esa generación vos tenés edades de adultos, jóvenes de 25, 30, y después tuviste un montón de pibes de la secundaria, adolescentes, como el Bicho Fadil, acá en Paraná, y Germano. El Bicho Fadil escribía, era poeta, y recién estaba iniciándose. Y tenía amigos en una banda que también fueron presos, no quiero mencionar los nombres, los menciono a ellos porque son conocidos, pero no quiero, estos que quedaron vivos, no los quiero mencionar, pero que terminaron presos en Santa Fe. Tuvieron un tiempo presos allí y fueron bastante. Hubo muchos presos entrerrianos y paranaenses en Coronda. Nadie olvida esa noche negra también cultural que se padeció en nuestro país y en varios lugares de Entre Ríos. Y cada uno de esos referentes de nuestra cultura no dejan de reclamar que tengamos memoria, que no olvidemos lo que nos pasó,
para no seguir repitiendo errores y padecer otra vez situaciones dolorosas que nos atravesaron por muchos años. Teníamos en la provincia un interventor militar, en la municipalidad un intendente interventor militar, que era un verdadero carnicero, el tipo creo que era Aguilar de apellido, que ponía el arma sobre el escritorio y así gobernó. Era muy poco lo que se producía, obviamente a nivel oficial. Yo creo que los intentos y las formas eran más bien privadas, repito, ¿no? O de autogestión, no sé. Me recuerdo en la galería de la librería Fénix, en calle Buenos Aires, que era un lugar donde nunca se dejó de exponer, de alguna manera eran reuniones de artistas, ¿no? Recuerdo ese lugar, no recuerdo mucho más. El Instituto del Seguro también promovía muestras privadas. Bueno, y después algunas muestras importantes que sucedían en el museo, repito, que estaba en el subsuelo, el Museo de Bellas Artes, que estaba en el subsuelo del Museo Histórico. Y en Santa Fe estaba el Museo Municipal y el Rosa Galisteos, que eran como los lugares consagrados del arte que en realidad siempre funcionaron. Pero no mucho más. Siempre eran, digamos, expresiones más bien privadas, ¿no? Cuidadas y protegidas por los mismos artistas. Me generan, tengo muchas sensaciones encontradas. Sensaciones no son encontradas, sensaciones que van en el mismo sentido pero distintas, ¿no? Me da mucha pena la falta de memoria, la memoria de cristal que aparentemente tiene gran parte de la sociedad. Me da mucho temor, no por mí, sino por las jóvenes generaciones, mis hijos, mis nietos, por el país que se puede llegar a venir si toda esta cosa reverdece, ¿no? Yo creo que el otro día escuché una frase muy interesante, que estamos jodidos, pero el futuro está en disputa. Hay que trabajar para el futuro y no hacerse tanto problema por lo que estamos sucediendo. Ahora, esto demuestra que hay una herida que sigue supurando, que no cerró, que está allí. Y creo que siempre va a existir, al menos en nuestra historia, porque tenemos una historia muy cruenta, muy violenta, con intereses contrapuestos que no logramos construir un consenso para que de alguna manera podamos encontrar un camino en común. Sepamos también que la época de dictadura más fuerte sobrevino también después de un periodo democrático que fue caótico y que también desde lo oficial se recurrió a la fuerza. Entonces había fuerzas civiles y fuerzas también oficiales. Y después se desencadena en el golpe, lo cual defenestro y se entiende por mi testimonio lo que he padecido y lo que jamás quisiera volver a vivir, desde luego. Pero ansío una mirada que se acerque más a la realidad que vivimos en aquellos años tan duros. Y nos merecemos construir otro país.